tal, mucha? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Lucha. Yo soy George. Yo soy Willy. Yo soy Mau. Y yo soy Charlie. Y después de nuestro episodio de Halloween, vamos a las celebraciones más guatemaltecas. Tradicionalmente, a través de la Iglesia Católica, se celebra el Día de los Santos para el 1 de noviembre. ¿Alguno de ustedes sabe realmente cómo inició o por qué se celebra el 1 de noviembre, el Día de los Santos? Es costumbre, tradición y fe dentro de la Iglesia Católica el santificar a personas que llevaron una vida justa. Sí, pues, la beatificación. Exactamente, empezando con los apóstoles, pero hacia el año 300 después de Cristo, la cantidad de mártires que había aportado el cristianismo primitivo, consecuencia de la persecución, hizo que la iglesia tomara un día de los santos, el 1 de noviembre, para conmemorar a todas aquellas personas que habían ofrecido su vida. Pero que no llegaron a sentir. Pero que no se dieron a conocer. No se dieron a conocer. De hecho, habrán muchos que ni siquiera se sabe quiénes fueron, ¿verdad? Sí, pues, pero para conmemorar su sacrificio, sí, aunque no hayan sido beatificados, se les... Entonces de ahí pues viene la celebración del Día de los Santos. ¿Y cuándo se segregó ya para el pueblo, como para el vulgo? Mira, eso fue... Pues cuando de repente se convirtió en una celebración para todos nuestros justo santos cuando se determinó la fecha de 1 de noviembre, que coincidía con una celebración romana. Entonces pues, ya cuando los romanos tomaron la batuta del cristianismo, una coincidencia. Entonces pues ya se volvió una ley general para una celebración del pueblo. Sí, que también se fue adaptando a las culturas propias de cada lugar. Digamos, con México, por ejemplo, compartimos mucho una mezcla de la cultura cristiana con las costumbres tradicionales de los precolombinas. Exactamente, entonces de ahí el hecho de que, por ejemplo, en las calles, en muchos pueblos, imitando a los convites, que ya hablamos en alguna oportunidad de ellos, salen los famosos canchuleros, que son personas que salen a bailar y a pedir dinero disfrazados, que imitan a los espíritus que anden en las calles. Y eso lleva como consecuencia al 2 de noviembre la visita a los cementerios, donde es el Día de Muertos. Sí, pues. Entonces ahí es donde empieza a darse ya también una mezcla de tradiciones que van desde los platillos típicos, la música. Pues digamos, que carga la pena detenerse un poco a hablar de los platillos típicos, ¿vos? Sí, yo creo que sí. Sí, es importantísimo. Da temas para hablar, ¿no? Lo que pasa es que siento que van relacionados porque creo que no puede haber un 1 de noviembre sin fiambre, como dice un eslogan por ahí de una marca de embutidos, y se relaciona mucho con la comida, y como es motivo para que las familias se junten, entonces qué bueno degustar de un rico almuerzo acompañado de un fiambre, y por qué no decirlo, un postre de jocotes en miel o ayote en dulce. Exactamente. Y el famoso fresco de chilacayote. Es una buena época para empezar a engordar, ¿va? Frío especialmente. Sí. No, pero fíjate que la comida tradicional del fiambre tiene cientos ya de años de haber hecho su arriba a Guatemala. Vos, pero una pregunta, no sé si ustedes podrán respondérmela, pero ¿cómo se originó el fiambre? O sea, esa comida tradicional. Ya no hay una exactitud en el relato de cómo se generó, pero aparentemente en una casa de gente adinerada llegó visita de repente y no tenían que darles, entonces la cocinera dispuso juntar todos los restos de comida y lo sirvió como un platillo exquisito, que era el famoso fiambre. Obviamente ahora pues se ha ido mejorando. El fiambre se compone de la mezcla de vegetales y toda clase de carnes, incluyendo embutidos. La verdad es que es delicioso. Y quesos también, ¿va? Sí, ya la decoración lleva quesos, lleva algunos vegetales en conserva, como los elotitos, el palmito. Ajá. Hasta, por cierto, una anécdota que nosotros nos reunimos hace varios años en familia, y cada quien
fue invitada para que presentara para que expusiera su, Su tipo fiambre. de fiambre. Y Fue una competencia familiar. ¿no? una tía de mi esposa, Necia, que yo probara el fiambre de ella, pero ¿cuál era el La insistencia. ingrediente estrella de su fiambre? Era la sardina. Sardina. Exacto, yo nunca había probado con sardina y por cierto nunca lo volvería a probar. No porque me hiciera mal, porque me gusta la sardina y como sardina. El problema es que el sabor del Sí, la mezcla. la salsa de la sardina es tan fuerte que- Mata todos que los demás mató. sabores. Exactamente, entonces no Si sé. todo sabía Pues, sardina. decía, afamaba mucho su fiambre, pero realmente la salsa de la sardina mató Si toda realmente era un plato de sardina, un fiambre. Exactamente. Un plato de sardina. Y hay otros que le agregan patitas a la vinagreta. Sí, es una, Todo lo es que- una O sea que mezcla. cada familia ya se puede pueda. ponerle su toque característico. Se lo ha ido implementando, pero digamos cuando uno logra conseguir, por ejemplo, los chorizos y las longanizas ahumadas típicas de Cobán o de Tecpan y se las agregas al fiambre, es un fiambre totalmente diferente. Sí, le da otro, Le da otra otro, textura y otro sabor. otro sabor bien, bien distinto. Y pues si ya nos vamos un poco más a otros tipos de tradiciones, por ejemplo el 2, que es la visita a los cementerios. Sí. La verdad es que en los cementerios se ha vuelto una fiesta, la visita al cementerio. Tiene cosas importantes como la música. Hay personas que llevan bandas o mariachis a los cementerios para tratar de convivir con el recuerdo de sus muertos. Cabal, Y para los- convivir con el recuerdo para- de eso sería el mejor, Para los que la nos mejor definición, sí. siguen Pues, pero- desde el extranjero, hay una anécdota, bueno, hay parte de las costumbres de Guatemala. Después continuamos. En un tercer episodio. Es que una de las costumbres es que se va a comer al cementerio y le llevan su porción especial a la persona que está en Al muertito. sepultada, el muertito, y le dejan Su ofrenda de comida. su plato y su refresco. Y O si era un quisiera- difundito muy alegre, le dejan un alegre, trago. le dejan Un octavo exactamente, y De aguardiente. es común ver eso en los cementerios de Guatemala, más en, Que mucho, en el que interior. mucho contaba mi bisabuelita que los únicos rayados de ciego, los únicos que salían ganando ahí, eran todos los trabajadores. todos los charamilitos, toda la gente de los bolitos que Los guardianes del y los cementerio. guardianes que ya cuando hacían todas las familias daban un festín ahí comiendo y tomando todo lo que Elegantes. las familias habían llevado como ofrenda a sus Sí, porque no se difuntos. pueden tocar, es una ofrenda para los difuntos que es para ellos especialmente, pero no se puede tocar y sabemos que ellos hacen fiesta de eso, Sí. de eso, aunque ahora con los cementerios que están más de moda ahora ya no dejan hacer ese tipo de cosas, ni por ejemplo volar barrilete en los cementerios, que también se presta para eso, ya a unos cementerios lo prohíben, ¿verdad? Que eso nos lleva a una tradición muy común en Guatemala para estas fechas, va Los famosos barriletes barriletes. gigantes. Exactamente. De Zumpango. Santiago, Que- Zacatepec. Que hay en varios lugares donde tienen la tradición, va. Exactamente, y por cierto, hay este año hay una amiga mía que se llama Isabel, que tuvo sus 2 niños en Estados Unidos, en Boston, y les habló. El más pequeño va a cumplir 4 años el 9 de noviembre, y los trae específicamente. Para que conozcan. El viaje lo van a hacer específicamente para venirse a tomar fotos con los barriletes Con los gigantes barriletes de Zumpango, gigantes. Zacatepec. Creo que también ya fue declarado Patrimonio Nacional. Patrimonio de la humanidad. No. Sí, Sí. los barriletes Barriletes gigantes. Ante de todo, fíjate Zumpango. vos que obviamente enalteciendo la tradición, también es muy importante reconocer vos la destreza de los artesanos guatemaltecos. Exacto. Son artistas, realmente son personas. Sí, fíjate que ahí en estos barriletes de Zumpango se denotan dos fenómenos. Primero, el trabajo en comunidad, porque son cientos de manos elaborando los barriletes, la creatividad y el arte que tiene esta gente Sí. para trabajar eso. La verdad es que es impresionante. La creatividad, porque Son unos artesanos de primera. Eso. terminan de hacer un barrilete,
lo muestran, algunos lo tratan de elevar y termina el día y ya están pensando en el diseño para el otro año porque son apasionados. Realmente es una pasión a estos artesanos en hacer barriletes, el color que le ponen a los barriletes, los diseños. Sí. Y realmente, Ahora representan hasta escenas en los barriletes, es una cosa impresionante. ¿Vos volaste alguna vez un barrilete? ¿Yo? ¿Sí? Sí, todavía tuve chance. Pero digamos, ¿cómo nacen los barriletes? Porque creo que cuando nosotros los empezamos a utilizar, a confeccionar y a volar, ya eran un juego de niños para nosotros. era una E inclusive, no sé si vos te recordás que a veces ya cuando tu barrilete se llevaba el segundo carrizo de hilo, ya te daba chance de mandar un telegrama y si querés que se fuera el barrilete le reventabas Ya lo el hilo, soltabas, ¿no? ¿va? Lo soltabas. Pero se iba una especie de telegrama que era un papelito amarrado al hilo que conforme ibas tastaseando, porque esa era la palabra correcta, tastasear el barrilete, el telegrama iba caminando junto con el aire que lo empujaba hasta que llegaba al barrilete. Resulta que no eran solo un juego, sino era una forma de comunicación con los espíritus, o una forma de Mandar elevarnos hasta la altura donde estaban los espíritus y mandar Nuestros antepasados. exactamente, y mandar un mensaje. Y en el papelito realmente se le ponía un mensaje. Yo por lo menos sí un par de veces les contaba que inculcándole la tradición a mi hijo hicimos eso. Al principio costó, pero empezándolo desde cero. Con las, si se preguntan con qué se hace, con las varitas de coyote. de coyote, que son, porque no pesan, la característica de Y son estas resistentes. no pesan y son muy resistentes y hay que hacerlo, hay que tomar en cuenta que hay que hacerlo con medidas cabales para Son que el simétricos barrilete, los- para que el barrilete no se vaya ni para la derecha Sí. ni para la izquierda, sino que se vaya. Sí, digamos, los barriletes cayeron en una decadencia cuando empezaron a aparecer unos barriletes chinos, ¿no? Sí, os- Esas cosas tenían sentido. Y hoy en Ya día, traían pues, un dragón, ¿va? sí, hoy en Sí. día, pues, quizás es más común ver que alguien eleve un dron que un barrilete, ¿va? Ya se ha Pero ido fíjate vos que perdiendo un antes poco también la- era causa de, otra vez regreso al mismo, de esa unión familiar donde se iba, las familias tenían la costumbre de ir a cortar las varitas de coyote. Ajá. Hasta sentarse en la mesa con los hijos a cortar los pliegos en esa época papel periódico, ¿va? Sí, mira, de Era lo que plano, estaba a la mano. el progreso y la forma en que ha ido creciendo la ciudad ya nos limita primero a que encontremos las famosas varitas de coyote, porque ya todo está construido. No, pero fíjate vos que todo compromete la tradición. Y segundo, también te digo, espacios libres para poder elevar tu barrilete en la ciudad ya no hay. Pero fíjate vos que existen siempre lugares. Me recuerdo que en algún episodio hablamos de este campo Eric Barrondo. Sí. Es un lugar a donde las familias podrían llevar a sus hijos. a No, pues, correr. pero te digo, ya, Sí, un ya lugar representa el que tenerte que trasladar a algún lugar. Pero todo tiene un costo porque- al final, al último sí, no, momento. pero digamos, si eso lo comparamos con nuestras calles de tierra donde volabas tu barrilete ahora Sí, a la media cerca de tu calle y todo casa, eso, Que, entonces... que por cierto no habían tantos cables. Alambres de tendido eléctrico. Ajá, Sí. solo pasaba nada más el de electricidad y ¿Y no, nada más? no teníamos Cable, internet, para fibra ver señal, óptica. ni fibra óptica exactamente, entonces eran menos los cables con los cuales se podía enredar el Esa es hilo otra del cosa, barrilete. ¿verdad? Las ciudades en Guatemala, bueno, como un paréntesis pequeño, las ciudades en Guatemala realmente yo sí siento que se han vuelto feas. Crecimos muy desorganizados. Con todo ese desorden que hay, y precisamente eso es una de las cuestiones que ya son parte del paisaje en Guatemala, y que da tristeza ver esos postes repletos de cables, de telarañas, de alambres, en todos lados. Más la publicidad, vamos, que Honestamente Guatemala se convirtió, sí, lo empeecimos. sí. Pero bueno, Regresando. adicional a los barriletes, pues la música, ¿verdad? La música de esas épocas, que es música que llama al sentimiento y al recuerdo de las personas que ya no están con nosotros. Sí. Exactamente. Esa es otra cosa importante dentro de esta mezcla de culturas entre lo que nos trajo el cristianismo y lo que ya teníamos aquí originalmente. Una de las cosas que tenemos en común ahí con los hermanos mexicanos, por ejemplo, los que vieron la película de Coco. Importante No, bien cómo... aceptada.
Sí, no, importante cómo los espíritus anhelan el recuerdo de las personas que se quedan aquí, que al final de cuentas de eso se basó la película, ¿verdad? Y que tiene todo el sentido cuando lo miras en una analogía en el que la única forma en la que las personas que hemos perdido sobreviven es mediante el recuerdo que dejan en nosotros, ¿va? Exacto. Sí. Un llamado para los que estamos vivos a tratar de hacer bien las cosas, Ante para, todos, para Dios. que haya un buen recuerdo de nosotros, ¿no? Sí, para que alguien de repente diga, ah, ¿cómo hace de falta? Dejar Sí. huella para que nos recuerden para bien en esta tierra. Y sí es importante, obviamente, y ese es un llamado para que compartamos en familia con tiempo de calidad este 1 de noviembre, que estamos próximos a... Estamos a 15 días. Exactamente. Y ahí en los cementerios, en medio de todas las celebraciones, también se han ido dando casos paranormales y cuestiones que han pasado extrañas también ahí en los cementerios. Entonces que en estas épocas de visitar cementerios es muy común eso de aquella famosa historia de la persona que está saliendo, ¿va?, del cementerio a visitar a su familiar. Era muy común en los años 80 y 70 donde todavía se compartían taxis y que salía y que había una patoja que compartía taxi con él y que al final ella le decía cuando llegan a la casa a dejarla, mire, fíjese que yo no tengo dinero, pero le dejo aquí, va, esta cadenita para pagarle y usted pague, y yo mañana que me venga a dejarle esta cadenita le doy el dinero que gastó por el viaje hasta acá. Y se da mucho esa historia, de que bueno, él seguía su camino, el siguiente día llegaba a cobrar, tocaba en la casa donde la patoja se había quedado, donde ella se había bajado, y decía, es que fíjese que vengo a cobrar porque una señorita ayer explicaba la historia, y como prueba enseñaba la cadena, y resulta que era la cadena de la hija de la familia que había muerto Que hace había 2 o muerto, 3 años. Correcto, sí. Que al final cabo era esa historia medio romántica también del espíritu buscando cómo llegar a su Llegar casa. a su casa. Ajá. Esa historia es bien popular. Es popular, se vos, y es volvió bien popular. una gran historia, la verdad. Sí. Entre taxistas es La popular. historia de los taxistas. Sí, Pero también. ni Arjona la hizo tan popular, ¿verdad? También está la historia del que se pasó de copas, el bolito que se quedó tirado en el cementerio y le entró la noche ya él solito ahí en el cementerio y se le aparece una mujer y se lo quiere ganar y se le va hasta la volencia y después sale a contar su historia. Esa es otra de las historias bien comunes y nunca hace falta la historia de la mujer bruja que se convierte en animal. ¿La Sí. han oído alguna Los vez? nahuales, Los los famosos famosos nahuales. nahuales. Que ahí sí ya entonces estamos hablando un poquito, ya cuando hablamos de nahuales. Regresamos un poquito a las leyendas guatemaltecas. Y a las leyendas de tipo maya, porque los Sí. nahuales ya son de origen maya. Sí, Y entonces empieza a mezclar un poquito esa cultura, como por ejemplo con la adoración de Mashimón y los cultos que se le hacen a estas deidades, que son producto de la cultura maya, sí, definitivamente. ¿verdad? Entonces, interesante todo este tipo El de tema es muy interesante y qué bonito poder mantener vivas las tradiciones. Una responsabilidad de todos, Exactamente. de las personas que tienen hijos, todavía una responsabilidad más grande porque pues, ya tienen un legado que dejar. ¿Conocías alguna de estas historias vos? Pues la verdad, no. Nunca había celebrado Día de los Santos y... Bien, fíjate, o sea, lo que ustedes dicen, ¿va? La tradicional idea a pintar de Los bueno, santos. eso lo hizo mi familia, no sé si lo hizo mi familia tradicional de ellos o es tradicional de muchas personas, pero ponete para estas fechas lo que se hace es ir a pintar los famosos nichos. Sí, pues, Sí, los famosos. los mundialmente famosos nichos. Sí, o sea, Pues pero fíjate que ya que estás explorando esa, bueno, en tu generación todavía se cuentan esas historias de miedo, las leyendas de Guatemala y todo eso ya se murió. no, sí, todavía se cuentan, babos, y todavía se toman en cuenta. Sin embargo, ahora más que todo se hacen los chistes de que ahora hasta la Llorona le tiene miedo a salir a la calle de noche, babos. Pero fíjate es que entre todo están esos chistes de que la Llorona, que no sé qué, que actualmente la situación está más de miedo que las famosas leyendas, pero entre todo eso, fíjate es que Guatemala tiene una tradición no solo de eso, no solo de leyendas, de fantasmas, de mitos, fíjate es que Guatemala tiene una tradición
muy enraizada a todo lo que es espiritualidad, y desgraciadamente esa deformación de espiritualidad, el espiritismo también. Sí. La brujería es una cosa que se da mucho aquí. Te voy a contar una historia que le pasó a alguien más o menos de tu edad, y que alguna vez, yo yendo a dejar una novia, fíjense, que vivía allá por los proyectos, por la zona 6, de regreso me venía oyendo la atmósfera famosa en aquella época, donde todavía están las famosas noches imperdibles. Ah, sí. Fíjate vos que ahí escuché una de las historias, yo creo que es la única historia que yo en realidad, yo ni quería llegar a mi dejó casa. pensando. Pues, es que fíjate vos que está el locutor y está recibiendo llamadas. Está viendo historias de gente, historias de miedo, de espantos y tanta cosa, cuando llama Patojo. Y llama a decirle, mira vos, fíjate vos que te voy a contar mi historia. No sé si me vas a creer y te la cuento hoy porque hasta hoy puedo hablar yo de esto. Pero resulta que hace un par de años, y empieza su historia. Hace un par de años él era novio de una patoja. Pero él sentía como que la familia presionaba mucho como para comprometerlo por ahí. Y se sintió medio feo, ¿va? Y poco a poco se fue alejando de la patoja hasta que un día le dijo, mira, hasta aquí. Bueno, resulta que él siguió su vida, iba al trabajo, regresaba. Un día se encuentra a la ex suegra, a la mamá de la patoja, se la encuentra fuera en el parqueo del trabajo. Y la señora le dice, no, mire, es que mi hija está muy mal y por favor piénselo bien. Y él, es un poquito rex, ¿va? Le dice, pues, señora, esa es una cosa entre su hija y yo. Es que ya no quiero nada por ahí. Mira, señora, él recuerda que lo único que le dijo fue, espero que no se vaya a arrepentir de lo que le hizo a mi hija. Y se fue. Él siguió con su vida y todo parecía normal, hasta que un día de repente amanece y se empieza a sentir enfermo. Y empieza a sentir que no puede comer, y todo lo que come le cae mal. Empieza a llevar una vida terrible. Pero la cuestión es que ni siquiera fue una cuestión inmediata, sino empezó a ser gradual y gradual. De repente llegó al punto, ya lleva 4 meses enfermo. Y entonces la familia empezó preocupada, que haga el doctor, y los doctores decían que no tenía nada, que el estrés, que la ansiedad, que cuánta cosa pudieron justificar para la enfermedad, lo hicieron. La cuestión es que llevaba el año, cada vez iba peor. Ya a esas alturas él ya ni siquiera estaba trabajando, ya estaba suspendido por el Seguro Social, ya pasaba unas noches en el hospital y otras en la casa. Ya para esas alturas ya la familia realmente ya... Y lo peor es que los médicos sin saber qué era. Los médicos simplemente decían pues, que no tiene nada, ¿va? Y entonces en esas instancias, ya a esa altura de una enfermedad, ya empiezan los familiares y los conocidos y todos a recomendar, mira que debería ir con aquel doctor que es muy bueno. Y entre tanta recomendación, le recomendaron ir con un médico naturista, que fue muy popular. No sé si se acuerdan ustedes ahí en la zona 2 al famoso don Adrián, un médico naturista que... Don Adrián Sierra. Pues la cosa es que ya en serio, sin tener mayores respuestas de la medicina convencional, la gente empieza a probar cualquier cosa, honestamente. Sí, desesperados también, ¿no? Pero resulta que le dice la mamá, le dice, vamos a probar. Y entran al consultorio, pero normalmente este tipo de consultorios tienen a esta gente que lee el iris y al médico naturista. La bola y todo. De cristal, de todo, mano. La borrasca. La cuestión es que mientras está esperando, el tipo que ve el iris y que por ahí mira las enfermedades que puede tener alguien, le dice, miren, lo que espera, pase, va, porque era como el paquete completo. Y dice que empieza a verle el iris y le dice, usted sí ha estado mal hace rato, y usted hace una pregunta, no le ha hecho nada malo a nadie. Que ya pensás que charlatán, va. Y le dice, no, bueno, pues que yo le juro que pareciera que alguien alguien le está haciendo mal a usted. Esa es la verdad. Pero la cuestión es que él no cree eso, pasa con el naturista, se va con sus test. Pero en el camino va pensando, ya le dejó sembrar esa idea. Le dejó sembrar la idea de ¿quién le ha hecho algo malo? De la doñita. No, fíjate, dice que le costó, pero al tiempecito se acordó que lo único feo que realmente había, la situación incómoda que había vivido en estos últimos años, había sido esa. Y le pide a la mamá que lo regrese al lugar del naturista. Y le dice, fíjese que sí, me acordé. Y le cuenta la historia de la patoja, de la suegra. Y entonces viene y... Bueno, este tipo le dice, bueno, llévenme a donde viven, vamos a hablar con ella. Llegan al lugar, él obviamente se acordaba, era la casa de la exnovia. Cuando toca la puerta,
abre la puerta a la ex suegra. Y cuando lo ve dice que nada más lo mira y se hace una de esas sonrisitas de... Se lo dije, aquí te ya le quería dije. tener. Y entonces resulta que el chavo nada más la mira y se pone a chillar. Y le dice, perdóneme, va, yo no sé qué le hice, pero lo que haya sido, por favor, perdóneme. Y la señora lo mira mal y dice que con la sonrisita esa le dice, véngase a las 6 de la tarde. Bueno, regresan a las 6 de la tarde, la señora viene, empieza a caminar entre el terreno que tenían ahí en la casa y le dice, escarbe ahí. Se pone a escarbar y resulta que tenía Lo tenía enfrascado al cuadro. un frasco así lleno, obviamente cosas que la hija tenía de él porque fueron novios. Y entre todo eso, pues tenía agujas y tanta cosa que le ponen que solo Dios sabe qué onda. Y resulta que el tipo el de la clínica naturista le dice, ¿sabe qué? Permítanos hacer un fuego aquí, y ahí mismo quemaron todo. Pasaron 1 o 2 semanas, a la tercera semana el chavo empieza a reaccionar y empieza a sentirse mejor, hasta el punto en el que estaba llamando al programa de radio para contar su historia. Pues uno se da cuenta, ¿va? Como Es decían, va. impactante esa cosa. Sí, o sea, hay historias que, como uno dice, no hay que creer ni dejar de creer, pero de que hay cosas que no podemos explicar, eso es una realidad. No, seguramente tu historia queda ad hoc para la época que estamos viviendo, ¿verdad? Sí, es una gran No, historia. no, y fíjate que hace poquito, algo acerca de eso, un conocido pidió que le construyeran una pared y le dijo al albañil, mira, construíme aquí, que quiero poner una pila. Y le dijo, está bueno. Cuando regresó el otro día le dijo, mire, fíjese que sí empecé a escarbar ahí, pero tengo una mala noticia. ¿Cuál? Le dijo, mire lo que encontré, pero no lo quiero tocar. ¿Por qué? Le dijo, porque lo que encontré tiene un frasco y tiene su foto. Le dijo, ¿cómo así? Enseñame, aquí está, agárralo usted, ¿va? Y resulta que estaba la foto del señor en un frasco y con Cositas cosas, extras. Con decoración extra. O sea, sí existe ese tipo de Era para cosas, conserva. Lo querían conservar bien. Pues, Bueno, amigos, esperamos les haya agradado este episodio. Los invitamos a seguir en la lucha, a compartir sus historias y seguimos hablando suscribirse al canal, darle like. Así es. darle like siempre. Sí. Y por favor compartir la información que les guste. Sus comentarios siempre son bienvenidos. Así es, nos dan ánimos para continuar adelante. Díganos qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué les gusta, qué no les gusta, para continuar haciendo la lucha nosotros aquí en el podcast. Pues fíjate vos que adicionando, antes de terminar de despedir, adicionando esto de los comentarios, sería bueno y bonito que nos contaran cómo es que ellos o sea, literalmente en el mundo supongo que cada quien celebra diferente, vamos, tomando en cuenta tu historia de Coco. O sea, si te das cuenta en la... Perdón, pero es que es cierto, o sea, en la cultura mexicana por lo que he visto acostumbran a hacer altares. Hay otro tipo de Ajá. celebración. Ajá, o sea, ellos Sí. hacen altares para que... Sí, sería bonito que la gente nos dijera cómo celebran ellos. Ajá, ¿Cómo exacto. se viven Con esas sus costumbres? Sí, por ejemplo, en la cultura china elevan unos faroles. Los y tal. globitos, ¿Sí ves? Simón. También es interesante. Está bien, amigos, seguimos en la lucha. Seguimos en la lucha. Gracias.